Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy no hubo lluvia, ¿verdad? No llovió hoy. Hoy estuvo lindísimo la tarde. Bien, estoy un poco cabangado hoy, ¿saben? Porque es el último estudio del año que yo voy a dar hoy. El próximo miércoles es el cierre de los estudios del año. Vamos a contar con una enseñanza de Don Ale, así que, y después tamaleada, la clásica tamaleada de fin de año de aquí de Comunidad Paz Santana. Así que todos invitados, vengan con buen hambre, los tamales están buenísimos. Ya los encargué, ya los probé, me comí dos, buenísimos. Sí, porque yo no me como uno, me como la piña entera. Así que, invitadísimos para el próximo miércoles. Don Ale nos va a dar una enseñanza bellísima de cierre de todo el año. Parece mentira, pero ya es la segunda vez que lo hago, ¿verdad? Qué increíble, cómo pasa el tiempo. Así que soy como una mezcla como de cabanga. No he acabado esto, ya estoy acabangado, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuándo volvemos? No sé. Muy probablemente sea después de la semana de ayuno y de oración de la Comu. Generalmente es como para febrero, porque eso se hace como a mitad de enero más o menos. Entonces, pues ya les estaremos avisando. Yo tengo los teléfonos de ustedes en una lista de difusión. Si hay alguno de ustedes que están aquí presentes, que no les llegan los posts que hacemos todas las semanas anunciando la enseñanza y quisieran recibir los recordatorios, voy a pedirles tal vez a los muchachos que nos ayudan que nos hagan un papelito, un lapicero ahí, para que me pongan el nombre y el número de teléfono, los incluyo en la lista de difusión y así sabrán cuándo empezamos el próximo año. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una lista de difusión que cada vez está más grande, gracias a Dios. Y entonces, todas las semanas, ¿quiénes reciben los recordatorios? Es bastante gente. Los que no, pues con mucho gusto, si quisieran, pues nos dan el nombre y el número de teléfono. Yo los incluyo en mi lista de difusión, que está en mi teléfono celular, para que ustedes reciban las notificaciones. Bien, sin más, por favor, repitan conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. De eso, Virgi, cálida. Bueno, bien, en el episodio anterior, recuerda que estuvimos hablando, terminamos el miércoles pasado cuando el faraón expulsa, los invita a irse apresuradamente a los israelitas después de la muerte de los primogénitos, y nos quedamos con una imagen maravillosamente bella de la protección de Dios a su pueblo, convirtiéndose en una nube que los protegía del sol en el desierto durante el día y una columna de fuego que los guiaba durante la noche y les daba luz y calor. ¿Sí? Eso fue, ahí quedamos, con el pueblo de Israel caminando por el desierto. Esa imagen es tan impactante, ese milagro fue tan enternecedor, que los judíos, ya después de la conquista, después de que ya el rey David era el rey, etc., cuando iban a adorar a Jerusalén en los tiempos de las festividades judías, cuando los peregrinos que vivían fuera de Jerusalén y regresaban a Jerusalén, regresaban entonando un cántico, que es un salmo. Es un salmo de los peregrinos. Ellos lo usaban para cuando iban hacia Jerusalén ir cantando un salmo, que es el Salmo 121. Y hace referencia, ese Salmo 121, a ese milagro que Dios hizo con ellos de protegerlos en el transcurso del trayecto del desierto cuando salieron de Egipto. Y vean, es un salmo maravilloso. Yo quiero que ustedes imaginen a los judíos subiendo hacia Jerusalén, hacia las fiestas judías, entonando un cántico. Es que los salmos son cantos. Es poesía musicalizada, es poesía hebrea musicalizada. Y este canto, no sé cómo era la música, por eso no me lo voy a cantar, pero dice así: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece.
El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Este salmo hace referencia a ese milagro. A la nube que los protegía del sol abrasador en el desierto y la columna de fuego que los protegía del frío y los guiaba porque los iluminaba el camino hacia donde la nube los quería llevar. Este es un salmo maravilloso y si ustedes se dan cuenta es un salmo en el que el pueblo judío reconoce la protección y el cuidado de Dios, porque recuerdan los eventos del Éxodo donde Dios fue prolijo en protección, en amor, en cuidado. Y hoy vamos a ver una parte que es realmente impresionante, probablemente, yo creo que es de los eventos más impresionantes que ocurren en el trayecto del Éxodo, que es cuando el Señor abre el Mar Rojo. Pero veamos cómo fue que ocurrió esto, por qué ocurrió y cómo se puede explicar científicamente hoy, si es que eso se puede explicar. Se las puse bonita, ¿verdad? Las puse con caras interesantes. Empecemos con Éxodo 14, del 1 al 4, que por aquí vamos. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Acampen ahí. Paro un momentito. Los israelitas están en Ramsés. De ahí sale el pueblo israelita guiado por Moisés. Recuerden ustedes que la semana pasada les dije que el primer sitio donde acamparon cuando salieron de Ramsés, ¿a dónde fue? Por una bicicleta de motor, en Goyo o en Monje, para que no digan que tengo. ¿No se acuerdan? En un lugar que se llama Sucot. Sucot queda acá en el Golfo de Suez, aquí arriba queda Sucot. ¿Ok? Aquí fue donde acamparon. Pero después, el Señor, pasemos la siguiente y después me devuelvo a esta, por favor. Aquí es Ramsés, aquí es Sucot. ¿Ok? Lo lógico hubiese sido que siguieran un trayecto hacia el, digamos, noreste, hacia la vía Maris, ¿se acuerdan? Que era una vía poblada donde había ganado, donde había agua potable, donde había forraje para los animales, etc. Esta era la vía, digamos, que todo el mundo usaría para llegar a Canaán. Pero Dios le dice aquí en Sucot a Moisés eso. Cambien de dirección. Vayan hacia el sur. Van a atravesar el desierto y van a llegar a Pijahirot. Aquí. Y si uno sabe cómo. O sea, ¿qué es esa ruta? Yo estoy seguro que cuando ellos llegaron aquí a Sucot, que era un lugar de abastecimiento, era una población, había agua, había comida para los montón de animales que venían saliendo de Egipto, de lo más lógico es que hicieran así, llegaran a Canaán. Ya dijimos que esa ruta Dios se las evitó porque aquí estaban los filisteos y los hubieran destruido. Entonces Dios les dice, no, Moisés, dígale al pueblo que van a ir a Pijahirot aquí. Eso implicaba salir, cruzar el desierto. Yo estoy segurísimo, segurísimo, como si hubiese estado hace 3.400 años ahí, de que ninguno de los que estaban ahí pensaban que tenían que meterse en el desierto. ¿Quién iba a pensar que Dios los iba a atravesar el desierto así? Bueno, sigamos leyendo. Que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirot, entre Migdol y el mar. Y ahorita les enseño una foto de dónde es eso. Que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. No se olviden de esos nombres. Está un poco raro, después se los tomo, pero no es eso. Es porque tiene importancia, ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, claro. El faraón dice, ¿cómo es que van a irse por aquí en lugar de irse por allá?
Dios le dice a Moisés, vea, el faraón va a pensar que ustedes se confundieron y van a quedar atrapados en el desierto. Ahorita les digo por qué, porque geográficamente hacia donde Dios los llevó no había escapatoria. Y una vez más endureceré el corazón del faraón. Vea lo que está diciéndole Dios a Moisés. Los voy a llevar para que les hagan una emboscada. Eso es lo que está diciéndole Dios a Moisés. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y que los israelitas, ¿dónde se les dijo? Vean, pasemos la siguiente diapositiva, por favor, donde está el mapa. Estamos hablando de que los israelitas, Dios les da la orden de venirse para acá. Este es el Golfo de Acaba. Es un golfo del Mar Rojo. El Mar Rojo hace dos golfos que delimitan la península del Sinaí. El Golfo de Suez y el Golfo de Acaba. Los israelitas, el Mar Rojo que abrieron fue en el Golfo de Acaba, no en el Golfo de Suez. Y eso es algo que yo no había visto hasta ahora. Porque yo pensé que Dios los había mandado por aquí y los había hecho cruzar aquí y que este era el trayecto del desierto. No. Este fue el desierto que tuvieron que pasar en el desierto del Sinaí para llegar a Pi-Hahirot, cruzar, y aquí empieza el desierto en la zona de Edom, en la zona de los amalecitas, etc. Entonces, vean qué interesante. Dime. Acaba. Sí, vean, entonces, recapitulemos qué ha sucedido hasta ahora. Primero, los egipcios habían echado a los israelitas de manera apresurada de su patria porque ya habían pasado un montón de plagas y el faraón, tocado por la muerte de su hijo primogénito, el que iba a ser el faraón futuro, que murió ahí, echa y expulsa a los israelitas. Los israelitas salieron forrados porque los egipcios le dieron todas sus riquezas y posesiones porque Dios hizo que eso pasara, porque ellos iban a necesitar esos recursos para poder sobrevivir. Dios no solamente los liberta, sino que los equipa y los provee de lo que van a necesitar. Se van con ganado, se van con forraje, se van con dinero, se van con joyas egipcias, se van forrados. Hasta este momento, toda la multitud que salió de Egipto no había sufrido ninguna consecuencia, ningún problema. Hasta este momento no habían sufrido nada. Las últimas plagas de Egipto, ustedes se acuerdan, a los israelitas no les pasó nada, todo le pasó a los egipcios. Todas las plagas nunca afectaron la zona donde estaban los israelitas. Vean, los israelitas hasta ahora, hasta este momento del proceso del éxodo, no han sufrido ningún contratiempo. Todo les ha salido relativamente bien. Y ahora Dios les dice, cambien de rumbo y vayan al sur, a Pi-Hahirot. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Pi-Hahirot, la que sigue, por favor. La más para aquí está. Ese es el Golfo de Acaba, que me preguntabas el nombre. Esta es una foto de la parte del Golfo de Acaba. Pi-Hahirot es esta zona aquí, que está por detrás de Migdol. Migdol es esta planicie que está aquí atrás. Al acampar aquí, los israelitas, no había forma de escape. Estaban metidos en una emboscada. Porque si los ejércitos venían, los egipcios, por aquí, y encontraban al pueblo aquí, el pueblo estaba entre la espada y el mar. No es entre la espada y la pared, estaba entre la espada y el mar. No había escapatoria posible para el pueblo de Israel. Miren, a veces uno se pregunta, ¿por qué las cosas suceden? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios permite que su pueblo, que salió victorioso de Egipto sin sufrir ningún problema, de un momento a otro Dios los expone a un peligro mortal? No había escapatoria. Dios los lleva ahí para glorificarse, para que su pueblo empiece a conocer quién es el Dios
que tiene. Si ellos no hubiesen visto el poder de Dios contra los egipcios, le tenían más miedo al faraón que a Dios. El pueblo de Israel le tenía más miedo al faraón que el temor reverente que hay que tenerle a Dios, porque no lo conocían. Había habido un silencio de 430 años en la historia de la redención, donde Dios estuvo callado y su pueblo sufrió esclavitud. Esa generación, esa cuarta generación, ya se les ha olvidado quién era el Dios de sus abuelos o tatarabuelos. Y Dios necesitaba que su pueblo supiera quién era Él. Y es a través de las dificultades y a través de las pruebas que tenemos que pasar nosotros por este tiempo, en donde nosotros vamos a ver más claramente la mano de Dios y el poder de Dios, si usted pasa esa prueba de la mano de Dios. Porque usted puede enfrentar una prueba en su vida y de esa prueba usted va a salir, porque no es un tiempo eterno. Cualquier problema que usted esté empezando a presentar en este momento o atravesándolo en este momento, créame que no es eterno. Esto, aunque a usted le parezca terrible, esto va a pasar. Ahora, usted puede salir de ese problema de tres formas. Usted puede salir de ese problema dándole gracias a Dios y viendo la mano de Dios a través de su proceso. O puede salir exactamente como entró, o puede salir derrotado, sin energía, desesperanzado, deprimido. ¿Qué es lo que hace la diferencia de la forma como usted va a salir de ese proceso? La forma con quien pase ese proceso. Si usted pasa agarrado de la mano de Dios, Dios se va a glorificar en su vida de la misma manera como se glorificó con los israelitas cuando estaban contra la espada y el mar. Es igual. Los problemas en la vida que nosotros enfrentemos son para nuestra edificación y para conocer el poder de Dios, para ver el poder de Dios en acción en ese momento, que usted no lo vería si ese episodio no hubiese pasado. Mi fe ha crecido a punta de trompicones. Yo, la fe que puedo tener hoy, tal vez es un poquito más robusta que la que tenía hace 5 años. ¿Pero por qué? A punta de golpes. Pero en cada uno de esos problemas he visto la mano de Dios rescatándome a mí y a mi familia. Y mi fe se robustece. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, yo me voy a glorificar. ¿Por qué? Porque ese era el pueblo que tenía que confiar más en Dios que en el faraón. Por eso Dios les dijo, se me van para Pi-Hahirot. Yo sé que los van a perseguir. Yo sé que, pero ustedes verán la mano de Dios. Confíen. No es nada diferente a hoy. Si usted está atravesando un desierto y parece que está llegando contra la espada y la pared, dele gracias a Dios porque ahí es donde usted va a ver el poder de Dios en su vida. Es a través de esas circunstancias donde usted va a ver el poder y la manifestación de Dios en sus hijos, en su pueblo, que hoy somos ustedes y yo. Pi-Hahirot. ¿Por qué a Pi-Hahirot? Vean, pasemos a la siguiente, porfa. Vamos a leer esto que sigue, que es lo que sigue en el texto, y quiero que nos pongamos en los zapatos de los israelitas y sientan el susto de estar siendo perseguidos por ese montón de ejército egipcio que viene, que ahorita lo vamos a leer, y ustedes dicen, ¿para dónde agarro? Si me devuelvo, los pego de frente, y si me voy para atrás está el mar. ¿Para dónde agarro? Bueno, ¿cuántas veces en la vida nosotros no estamos en ese y para dónde agarro ahora? El Señor se glorifica en esos momentos. A mí me ha pasado. ¿A quién le ha pasado aquí no? Levanten la mano que le ha pasado algo así. A mí, a todos. O sea, es que así es como funciona Dios. Vean el Éxodo 14, del 5 al 9. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, y yo había leído esto muchas veces y no me he dado cuenta de este detalle. Es que cuando uno le lee varias veces empieza a descubrir cosas que antes no había descubierto. ¿Cuál era la razón por la cual Moisés le decía al faraón que los dejara ir al desierto? Para adorar a Dios. Pero era temporal, iban a regresar. Y aún así, siendo temporal, el faraón les dijo, no van, 10 veces.
Pero vea lo que pasa aquí. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, o sea, que no iban a regresar, que lo agarraron de mona, porque eso fue, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. Dice, no, ¿cómo? Huyendo. Ahora sí van a ver lo que es la furia del faraón. Muy entendible. ¿Qué hemos hecho al permitir que estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Era un ejército lo que iba detrás del pueblo de Israel. Era gigante. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío cuando salieron de Egipto. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas. No quedó reserva en Egipto. Detalle no menor, porque ese ejército va a morir en el mar. Todo el ejército. Y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Miren, uno entiende ahora la reacción de los israelitas. Porque de los israelitas están ahí, dice, pero ¿para qué me trajo el Dios aquí, Moisés, para qué me embarcó, si aquí no hay para dónde agarrar? Y encima oyen el estruendo y ven el humarascal, el polvazal, donde vienen más de 600 carros de guerra egipcios con todo el ejército persiguiéndolos. Póngase un segundito usted en los pantalones de los israelitas. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían? Miedo horrible. ¿No será el mismo miedo que uno siente cuando lo llaman del banco y le dicen, mire, le vamos a quitar la casa porque no ha pagado hace 4 meses? ¿O no será el mismo miedo que uno siente cuando lo llaman del reporte del consultorio del médico y le dicen, mire, la biopsia salió positiva, tiene un cáncer? ¿No será el mismo miedo cuando te llaman y te dicen, mire, su hijo lo que tiene es una enfermedad mortal? O a las 3 de la mañana que te suena el teléfono, mire, su hijo murió en un accidente. No es el mismo miedo. Es el miedo a lo grande, es el miedo a lo incontrolable, es el miedo a lo que te supera por mucho. Ese es el mismo miedo que sintieron los israelitas al borde del mar. El mismo miedo que usted puede sentir hoy cuando a usted se le ve venir un monstruo demasiado grande para usted. Entonces uno podría entender lo que los israelitas le llegaron a reclamar a Moisés. Vean cómo sigue el texto. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le reclamaron a Moisés. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en peligro, en Egipto, perdón? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Mire, esta reacción de los egipcios, de los israelitas, es absoluta y completamente entendible. Cuando usted está enfrentando un gigante de ese tamaño, no empieza con la misma renegadera. No es igual a reclamarle a Dios, a decirle que por qué, que no es justo que le pase a usted esto, que por qué al otro le va bien, a mí me va mal, que por qué si yo me esfuerzo mal, el otro gana más plata. ¿Por qué si hacen un recorte de personal, a mí es el que me echan, al otro no? Y yo con una familia que mantener. No es igual, la misma renegadera. Pero a partir de ese momento, el pueblo de Israel empezaría a presentar un montón de pruebas a las que Dios los va a someter
que tienen varios propósitos. Es el mismo sentido que tienen las pruebas para nosotros hoy. De hecho, Santiago, en el primer capítulo de la carta de Santiago, Santiago nos dice que nos contentemos cuando tenemos que pasar por pruebas. Y dice, no, ¿cómo me voy a contentar? Si me están diciendo que tengo un cáncer, ¿cómo voy a estar gozoso? Porque Santiago entiende esto. Estas pruebas tienen propósito de Dios para tu vida. Y es un propósito bueno. Es más, 3 propósitos les voy a decir. El primero, estas pruebas son para tu crecimiento moral. Si usted no tuviera dificultades en la vida, tu crecimiento moral y espiritual estaría estancado. Y ese proceso nuestro de crecer hasta llegar a la imagen del varón perfecto estaría estancado si no hay pruebas. Vean lo que dice Santiago 3 del 1 al 4, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, como en este caso del Éxodo, como en el caso que usted puede estar pasando en este momento, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará absolutamente nada. Créanme que si usted ama a Dios y lo ha proclamado, y usted vive amando a Dios, usted no está eximido de pruebas. Las pruebas van a seguir. Porque la fe se fortalece en la prueba. La segunda razón por la cual el pueblo de Israel tuvo que sufrir estas pruebas, y nosotros hoy también, es para la gloria de Dios. Pruebas no son tentaciones. Las tentaciones nunca vienen de Dios. Porque la tentación tiene la finalidad de destruirte. La tentación viene de Satanás. O de tu propia concupiscencia, de tu propia tendencia a pecado. Eso no viene de Dios. Una tentación tiene la finalidad de que usted sea destruido por ella. Adulterio, pornografía, lo que usted quiera ponerle como tentación, tiene la finalidad de destruirte. Eso viene de Satanás, no viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Pero Dios permite las pruebas para su gloria. Cuando nosotros construimos la casa, tiene 2 pisos. Y llegaron a poner el gypsum. Yo decía, ay, qué chido el gypsum del techo. Yo fascinado porque la casa estaba como en obra gris, se veían todas las tuberías entre los 2 pisos. Y a mí me estorbaba ver ese montón de tubos y cosas. Y cuando llegaron a poner el gypsum, pusieron el gypsum del 2º piso. Y se fueron. Y le digo al ingeniero, ¿ya hay el del 1er piso? Me dice, ese no se pone todavía. Digo, ¿por qué? Porque tenemos que hacer pruebas. Digo, ¿pruebas de qué? Y me dice, ¿ves todos estos tubos? Son las aguas negras, son aguas blancas, todas esas aguas que están entre los 2 pisos. Nosotros tenemos que tener semanas de estar echando agua, jalando la cadena, echando agua, para que no haya ninguna fuga. Para poder detectar dónde hay una fuga, dónde hay un problema, para repararlo antes de cerrarlo con gypsum. Esa es la finalidad de la prueba. La prueba tiene la finalidad de detectar en usted cuál es su área débil para corregirla. Y Dios lo hace para su bienestar y para que Él se lleve la gloria. Así es como funciona. La gloria de Dios a menudo se muestra a la vista de los hombres de la manera más notoria gracias a las pruebas. Y eso es lo que está pasándole en este momento al pueblo de Israel. Y la tercera razón por la cual tenemos que pasar por pruebas, nos recuerdan que los caminos de Dios no son nuestros caminos. La forma en como nosotros pensamos que tenemos que hacer las cosas muchas veces dista de lo que Dios tiene preparado para usted. Y créame que lo que Dios tiene preparado para usted siempre es de bendición. Siempre es de bendición. Siempre la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, aun cuando usted en el momento de la prueba no lo pueda ver. No lo pueda ver. Isaías 55:9, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Póngase a pensar, si el pueblo de Israel
que iba con la nube adelante en el día y que se convertía en columna de fuego en la noche, que los protegió durante todo el trayecto del desierto del Sinaí hasta llegar a Pi-Hahirot. Si los israelitas hubiesen sabido que Dios tenía planeado abrirles el mar, ¿se hubieran asustado? No. ¿No? Vamos para Pi-Hahirot, pura vida. Ahí hay comidita, ahí hay agua, y lo que sea. Y si nos vienen a perseguir, Dios me va a abrir el mar y yo voy a pasar. Y cuando yo pase, les va a echar el agua a todos y se van a morir todos. Si ustedes hubiesen sabido el final, no hubieran tenido miedo. Cierto. Pero ellos no lo sabían. Así como usted tampoco sabe cuál es el final de lo que le está pasando. Pero créame que si está en manos de Dios, Él se va a llevar la gloria y usted va a ser bendecido. Porque así es como funciona Dios. Aun cuando usted en este momento no puede entenderlo, como ellos tampoco podían entender por qué Moisés los estaba llevando a una emboscada. Era para que Dios se llevara la gloria y ellos conocieran al Dios de ellos. Dios a veces hace cosas que uno no entiende. Y a veces Dios te da la posibilidad de entenderlo muchos años después. Les voy a contar esa historia que creo que ya la he contado antes, pero creo que viene a ser muy pertinente en este momento. Hace muchos años, hace 27 años por ahí, yo hice mis estudios en medicina reproductiva en España. Hice infertilidad y medicina reproductiva en Valencia, en España. Cuando regresé, aquí en Costa Rica no se podía hacer fertilización in vitro, entonces empecé a mandar todos mis casos a Panamá, porque el instituto donde yo estudié, que hoy en día es el Instituto de Medicina Reproductiva más grande a nivel mundial y más prestigioso, en aquel momento era un centro localizado únicamente en Valencia, en España, y ahí estudié yo. Y había una sede de ese instituto en Panamá. Entonces mis casos yo los mandaba a Panamá, porque había estudiado con ellos, manejábamos los mismos protocolos, y aquí en Costa Rica no se podía hacer. Empezó a sonar mucho mi nombre en Panamá y empecé a llamarle la atención que los casos que yo enviaba tenían muy buenos éxitos y empezaron a fijar un poco los dueños del IBI su mirada en Costa Rica. Y los dueños del IBI eran amigos personales míos. Cuando yo estuve en España, en un centro inicial, los dueños de esa mega corporación, yo tomaba café con ellos en las mañanas porque éramos 4 gatos. Así que yo conozco a los dueños perfectamente y somos amigos y yo puedo tener la confianza de coger el teléfono y llamar. Hoy el que es el jefe médico de toda la corporación, yo tengo el teléfono celular de él y cada rato nos hablamos y nos invita cuando estamos en España a comer y es una belleza de persona. Así somos, esa es la relación que yo tengo con ellos. Cuando se abre la posibilidad en Costa Rica de hacer fertilización in vitro hace ya bastante tiempo, me llaman del IBI. Ahí dije el nombre, no iba a decir, bueno, qué maje. Volvamos para atrás, me llaman del centro, olviden lo que dije, y me dice, mira, queremos abrir un centro en Costa Rica y queremos que vos seas el director médico. ¿What? Sí, y entonces ya se vinieron para acá, buscamos locales, alquilamos el local, un chuzo de edificio. Iba a ser el centro de medicina reproductiva más importante de Centroamérica y cuidado no de muchos países de América Latina. Vinieron los ingenieros durante 2 años a levantar los planos, ya empezaron, se abrieron las cuentas bancarias, se metió un montononón de dólares en una cuenta bancaria que yo tenía horror a esa cuenta bancaria. Ya yo ni siquiera quería meterme en la sucursal electrónica porque me hacía un desfalco. En la vida hubiera podido pagar la caja chica que me pusieron a mí. O sea, era una cosa en serio. Empezó a hacerse la remodelación, empezaron a venir ya los aires acondicionados de camino, y estando nosotros de vacaciones en Estados Unidos, me echan el teléfono, el director médico y me dice, Alejandro, necesito hablar con vos, ¿me puedes llamar? O te llamo, dime a qué hora te llamo. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Faltando 4 meses para abrir el centro, que para mí era el pináculo de mi carrera profesional. Para mí era haber alcanzado el sueño profesional de toda mi vida. Me iban a pagar un sueldo como el de Cristiano Ronaldo en Israel, no tanto no, pero bueno, para nuestro medio era un buen salario. Ya teníamos asegurado, mi esposo y yo, los ingresos para nuestra vida, ya yo podía vivir en paz.
aparte del prestigio que significaba para mí ser el director médico de ese centro en Costa Rica y en América Latina, ya yo iba a reuniones en España, iba a reuniones en Sudamérica, ya yo estaba metido dentro de la corporación, y faltando 4 meses, estando de vacaciones, me dicen, el proyecto no va. Yo, ¿cómo? El proyecto no va. Se hizo una venta de acciones a nivel corporativo, se compraron unas acciones de Norteamérica, entonces se hizo un nuevo board, y en el board, el CEO que pusieron de board era el gringo, y el gringo, la primera directriz que tomó fue, separan inversiones en América Latina para fortalecer el desarrollo de centros en Estados Unidos. Y estábamos a 4 meses de abrir. Teníamos 2 años de alquilar el edificio. La bióloga tenía 1 año de estarse entrenando en Panamá. La tenía en planillas. O sea, a mí el piso en ese momento se me abrió. Terminé hipertenso. ¿Cierto? Terminé hipertenso. Angustiado, una gastritis, una cosa espantosa, porque todo el castillo de naipes, toda la esperanza profesional que yo tenía, estaba puesta ahí. Y el Señor la hizo así, con una llamada. Yo no lo podía entender. O sea, yo estuve a punto de irme de la bíblica, si yo tenía que avisar 3 meses antes de irme de la bíblica para que no me cobraran un fee de alquiler adicional. A 1 mes estuve de poner la carta de que me iba de la bíblica. Me hubiera quedado sin nada. Y el Señor dijo no. Y yo no lo podía entender. No lo podía entender. Pero eso derivó en que conocí al Señor. Eso derivó en que empecé a estudiar en el seminario porque tenía más tiempo. Eso derivó en hacer mi maestría en liderazgo pastoral. Eso derivó en que hoy estoy donde estoy. Yo no estaría hoy enseñando la palabra de Dios hace 5 años o 6 años. Yo no estaría predicando en Acomo. Yo no conocía al Señor. Me hubiese perdido de todas las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra relación de pareja con nuestros hijos, que ha sido bendecida enormemente. Hoy, que ya el Señor me abrió el mar y pasé y me ahogó a todos los que me venían persiguiendo, yo me rindo en alabanza a Dios y le doy gracias por haberle hecho así a ese proyecto. Porque mi vida hoy es diferente. Yo si hubiera estado en ese proyecto, hoy el ego mío no entraría por esas puertas, no hubiese conocido al Señor, no hubiese tenido una relación como la que tengo con el Señor y mi familia no hubiera sido restaurada como fue restaurada gracias a eso. Para eso son los problemas. Para eso son las dificultades. No se desanimen si ustedes están frente al mar de Acaba y atrás viene persiguiéndole un monstruo gigante. El Señor se va a glorificar en la vida de ustedes, así como lo hizo en la mía y la hizo en cualquiera. Así es como funciona el Señor. A partir de este momento, el pueblo de Israel va a empezar a sufrir problemas. Va a empezar a sufrir dificultades, con la finalidad de que conocieran al Dios que los estaba libertando, al Dios de sus abuelos, al Dios de Jacob, Abraham y Isaac. ¿Cuáles pruebas? Pasemos la siguiente, porfa. El Mar Rojo, que es lo que estamos viendo ahora, que es la persecución del ejército egipcio. Pero una vez que pasan el Mar Rojo, llegan a Mara. ¿Se acuerdan de Mara, las aguas amargas? Otro problema de las aguas amargas. Otro problema que van a enfrentar, la falta de alimento en el desierto del Sinaí, donde empieza Dios a mandar el maná. Otro problema, en Refidim, falta de agua. Otro problema, en Refidim, la segunda parte, capítulo 17, un ataque armado que sufrió el pueblo de Israel, y era en aquel que Aarón y Ur le levantaban los brazos a Moisés, y mientras Moisés los tenían alto iban ganando, y cuando los bajaban se los daban por la madre, y José el pobrecito era el que se estaba batiendo a machetazos con la gente, y si se cansaba Moisés le empezaban a dar por la madre, y cuando levantaban empezaba a ganar por Israel. Ese es otro problema. Vean que a partir de este momento el Señor empieza a forjar el carácter y la fe de su pueblo a través de permitir dificultades. ¿Por qué?
porque Dios necesitaba que ese pueblo lo conociera. Necesitaba forjar un pueblo con carácter para que conquistara la tierra prometida. Y lo que salieron de Egipto eran un montón de esclavos. En su vida habían agarrado con ningún enemigo. Eso lo hacían los ejércitos egipcios, no los israelitas, que eran la mano de obra. Así que si estás pasando por pruebas en este momento, tienen una finalidad, tienen un propósito. Y el propósito es bueno, porque a través de esas pruebas usted verá la mano de Dios en su vida y su vida no va a volver a ser igual. Y vean, después de que le llegan con la reclamadera a Moisés, ¿qué fue lo que les dijo Moisés? No tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. El miedo y la fe son polos opuestos. Cuando usted esté lleno de miedo, revise su fe. Porque a mayor miedo, menor fe. Y si usted tiene una fe robusta, el miedo se empieza a diluir y empieza a hacerse más pequeño. No ponga los ojos en el enemigo o en el problema que usted tiene ahora. Ponga los ojos en su fe y revise cómo está su fe. Porque entre más fe, menor miedo. Entre más fe, menor miedo. ¿Y cómo llego a tener fe? Conociendo a Jesús, teniendo una relación de intimidad con Él, orando constantemente, buscándolo en su palabra, y el Señor, a través del Espíritu Santo que mora en usted, hace que su fe empiece a crecer y las dificultades empiezan a verse distantes. El problema que nosotros tenemos es que tenemos la mala inclinación a fijar nuestra vista en el problema, de tal manera que perdemos de perspectiva todo lo demás. Es como que aquí se parara en este momento una mariposa negra. Estoy seguro que nadie debería, están viendo la mariposa negra. Y conforme el problema se va haciendo más grande, la mariposa negra va robándote la perspectiva de todo lo demás. Y eso te empieza a causar miedo, te empieza a causar angustia. ¿Cómo combatir ese miedo en medio de una prueba? Con fe. Con fe. En muchas ocasiones enfrentamos situaciones que realmente son atemorizantes. No voy a decirles que no. Como les digo, un diagnóstico de una enfermedad grave, una quiebra financiera, un problema de drogas que se descubrió con su hijo. Y esos problemas se levantan a perseguirnos igual como el ejército egipcio persiguió a los israelitas. Si usted se llena de miedo, revise su fe, no revise el problema. Esa fue la respuesta que le dio Moisés a los israelitas. No tengan miedo, tengan fe. Y esa respuesta de Moisés hoy tiene que repercutirnos a nosotros igual. Porque así como Dios cuidó a su pueblo en ese momento, nos sigue cuidando a nosotros que somos su pueblo hoy. Es que es el mismo Dios, no ha cambiado, Él es fiel. Lo que hizo con el pueblo israelita lo va a hacer con usted, porque usted es hijo de Dios a través del sacrificio de Jesús. Jesús lo dijo. Y lo dijo lindísimo en el Sermón del Monte, que está registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para el mundo más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones ustedes pueden añadirle un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes.
¿por qué tienen tan poca fe? ¿Ven? Jesús les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque tienen poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Padre Celestial conoce todas sus necesidades. No se le escapa nada. Él las conoce. Busquen el reino de Dios. Eso es lo que les decía. Busquen a Jesús, alábenlo, lean su palabra, tomen tiempo de estar con Él, conózcanse y el miedo va a desaparecer. Bien, sigamos con Éxodo 14, 15, 21. Me voy a saltar una parte del Sermón del Monte porque ya es tarde. Luego el Señor le dijo a Moisés, ok, Moisésito, suave. Ya te llegaron a claudiar los israelitas muertos de miedo y Moisés clama a Dios. Y entonces le dice a Dios, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. La gloria del Señor va a ser dada por esa furia que los egipcios tenían contra los israelitas. Así es como se va a manifestar la gloria de Dios. A través de su problema, a través de quien lo persigue, a través del monstruo que lo asusta, ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento, la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento israelita. Ojo esto, al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos al otro. En toda la noche. ¿Por qué? ¿Qué pasó esa noche? Esa noche fue el tiempo que Dios necesitó para hacer el milagro. Vean lo que sigue diciendo. Luego Dios extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Ese viento fue de 12 horas, toda la noche. Esa nube, la columna de fuego que no permitió que los egipcios avanzaran, la hizo así para que no hubiese pérdidas de vidas de los israelitas, pero fue el tiempo necesario para que el milagro se diera. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Vean qué descripción más detallada. ¿Hay algún proceso físico que explique este fenómeno? ¿Existe en la ciencia alguna demostración de que esto puede pasar? Sí. Sí. Vean, muchas personas piensan que este evento es un evento simbólico, ¿verdad? Que no es un acontecimiento real. Pero sí hay explicación física para que esto pase. Pero se requiere de la participación de Dios, si no, no se puede. Les voy a explicar, vean. Pasemos a la siguiente. Hay un estudio computarizado que demostró que vientos entre 100 y 120 kilómetros por hora durante 12 horas continuas es capaz de separar las aguas hasta 2 metros de profundidad. Eso está hecho en computadora. Pero para que esto se dé, se requiere que la topografía submarina tenga ciertas características. Tiene que haber una cresta de tierra para que esa cresta y el viento soplando justamente ahí
separe las aguas y se levanten como columnas a los lados y no se vuelvan a meter porque el viento las mantiene separadas. Esta separación requiere de esa topografía. Así que Moisés, por eso digo que tiene que ser esto un milagro, porque la ciencia lo puede replicar, pero en ese terreno y en ese lugar, ¿cómo sabía Moisés dónde pararse? Dime. Correcto. Esa es la otra razón por la cual Dios tiene que estar en medio. Porque usted en 120 pasa volado. O sea, no puede pasar caminando. Vean, Dios le dio a Moisés la ubicación exacta a donde tenía que estar el pueblo para que pudieran ver y aprovechar el milagro. Ya lo leímos, Éxodo 14, 1, 2. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen ahí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Dios los colocó en el sitio correcto para que las aguas se pudieran abrir y ellos pasaran por ahí. Ya Dios lo tenía fríamente calculado, como decía el chavo. Pero otra cosa que hizo Dios, Dios mandó un viento oriental tan fuerte durante toda la noche que logró separar las aguas para que el pueblo de Israel pudiera pasar, con muros de agua a cada lado. Pasemos la otra, porfa. Esta es la zona que se considera el sitio por donde pasó el pueblo de Israel. Este es el Golfo de Acaba, y cerca del final del Golfo es la parte, digamos, donde está Pi-Hafirot. ¿Y saben cuánta distancia hay de aquí a aquí? Batazo. ¿Cuánto? No, se quedó corta. 12 kilómetros. O sea, 12 kilómetros es como de aquí a San José, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, imagínense la cantidad de viento que Dios mandó para, en esa topografía especial submarina, crear un pasillo donde 1,000,000 y pico de personas pasaron por ahí sin mojarse. Es por ahí por donde salió el pueblo de Israel. El viento fuerte separa las columnas. Vean, háganlo. Lleguen a la casa ahora y háganlo todos, pues yo lo hice. Cojan un vaso de agua y lo llenan hasta arriba. ¿Ok? En el baño, para que no se bañen. Y soplen fuerte en el centro del agua. Fuerte. Así. Y van a ver ustedes cómo el agua se hace así. Si ustedes le ponen algo en el centro de ese vaso, no sé, algo que levante la parte central y ustedes soplan, se ve donde se separa y queda el paso. Háganlo. Yo lo hice y sí funciona. Así es como Dios hizo esto. Ese viento Dios lo mandó. Dios preparó a Moisés y le dijo dónde tenía que parar al pueblo egipcio. Puso la columna de fuego para que los egipcios no atacaran a los israelitas y ese viento oriental durante 12 horas abriera el mar y el pueblo de Israel pasó. ¿Qué pasa cuando usted quita el viento? Todas esas olas que estaban sosteniéndose por el viento separadas, súbitamente rellenan el espacio vacío. Y eso es lo que en la no sé si física acuática, se le conoce como el nombre de la ola perforada. Es lo mismo que sucede con los tsunamis, que cuando ocurre un temblor, el agua se retira y cuando viene y se lleva todo. Eso se llama ola perforada. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando usted por viento separa el mar, quita el viento y viene el fenómeno de ola perforada, en donde es como la misma reacción del tsunami. Hacen así, ¡paf!, en el centro y se llenó el espacio a través de agua.
Vean entonces lo que sigue, Éxodo 14, del 23 al 28. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que resultara difícil manejarlos. O sea, se metieron en un barrial. Eso fue. El peso de los carros hizo que las llantas quedaran trabadas, se torcieron, no pudieron avanzar en medio del mar. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas se habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el agua, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, vean ustedes que el éxodo a través del mar fue de noche. Fue de noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Conclusiones de esto. Y las conclusiones del año, porque ya nos vemos hasta el otro año. Primera conclusión. En esta serie del Éxodo hasta aquí, hemos contemplado el poder de Dios demostrado a través de las 10 plagas, el poder de Dios demostrado en este éxodo a través del mar, y el juicio de Dios contra los enemigos de su pueblo. La segunda cosa, hemos visto que el faraón no pudo reprimir su odio y sus deseos de revancha, de venganza, y persiguió al pueblo israelita a través del mismo milagro que hizo que los israelitas salieran, o pudieran atravesar el mar. Y esto es una manifestación del juicio de Dios para todos aquellos que no acepten hoy a Jesús como su Salvador personal. Eso lo dice Apocalipsis, lo dice, todos los textos escatológicos hablan de un juicio final. El mismo Mateo, Jesús dice, vengan a mí los a la derecha, bendito es mi Padre, y ustedes por fuego eterno. Estos enemigos de Dios, esta gente que no conoce a Cristo, esta gente que rechaza al Espíritu Santo, esta gente están representados en este pueblo egipcio que muere en las aguas del Mar Rojo. Esta historia nos habla de un Dios poderoso, de un Dios amoroso, de un Dios cuidador, de un Dios proveedor, de un Dios protector, pero también de un Dios que es justo. Dios no ha cambiado, ni su poder, ni su amor por sus hijos, por su pueblo. Y su pueblo somos nosotros. Así que hoy, para formar parte de este pueblo de Dios, la única forma es aceptando a Jesús. Es a través del sacrificio de Jesús en la cruz que hoy tenemos acceso a la familia de Dios. Hoy somos hijos adoptivos de Dios por Jesús. Así que ese mismo poder que hizo todas estas maravillas actúa también en nosotros hoy. Una muy buena conclusión de esto es: no tengamos miedo. Vendrán dificultades, vendrán problemas, pero ese Dios todopoderoso está de nuestro lado, batalla nuestras batallas, va delante de nosotros abriendo camino, y veremos su gloria si nosotros pasamos las dificultades bien agarrados de la mano de Él. Amén. Preguntas, comentarios. Dime.